La técnica que vamos a presentar, mi compañera Evelyn y yo, es Mindfulness, MBSR, que está enfocado en la reducción del estrés y esta técnica pues es propuesta por John Kabat-Zinn. Para hablar de mindfulness hay que entender que existen muchas definiciones y son muy variadas, sin embargo todas conservan como la misma esencia. Y esa esencia de la que hablamos, pues ser conscientes o prestar una atención plena al momento que estamos viviendo. En ese sentido, John Kabat-Zinn nos dice que es prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, con curiosidad y también con aceptación. Esta atención nos va a permitir relacionarnos de forma directa pues con todo aquello que está ocurriendo en el momento que estamos experimentando. Algunos de los antecedentes del mindfulness en general es que se remonta a una práctica de más de 2500 años, de los que ya vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar también que proviene o se relaciona con el Siddhartha Gautama, esto en la India, y luego también algunas de las ciencias que lo han estado retomando a partir de 1950 y cómo eso se ha ido consolidando hasta la actualidad como una práctica que se ha retomado por diferentes áreas. Aquí vamos a comenzar mencionando que mindfulness, como lo mencionaba al inicio, es una técnica pues milenaria, justo de más de 2500 años que según los estudios se remonta hacia el budismo. El budismo está considerado pues tanto una doctrina religiosa pero también como una doctrina filosófica. Es también considerada una psicología, incluso un sistema de vida que se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por Siddhartha Gautama, esto alrededor del siglo V en el noreste de la India. A partir de todas estas aplicaciones y de todo este crecimiento que ha tenido el mindfulness, en los últimos 50 años pues estamos siendo testigos del progresivo interés por parte de las ciencias acerca de esta práctica. Principalmente podemos ver interés creciente de parte de medicina, por parte de neurología y también de neuropsicología. Ellos han interesado en abordar el estudio de la conciencia y la meditación a través de una metodología científica. Hablamos también de que los intereses que han avanzado y algunas de las terapias que han estado como haciendo uso de esta práctica, pues son las llamadas terapias de tercera generación. Entre ellas podríamos distinguir la terapia cognitiva basada en mindfulness, propuesta por Segal y otros autores, esto en el 2002, la terapia de aceptación y compromiso, de aceptación y compromiso propuesta por Hayes y otros autores en el 2005, y la terapia dialéctica conductual propuesta por Linehan, esto en 1993. Para poder comprender todo el procedimiento que se da a través de mindfulness, tiene 5 principios que son los que lo rigen o que son los transversales para poder explicar cómo se va llevando a cabo esta conciencia plena. Vamos a revisar principio por principio. El primer principio es centrarse en el momento presente, es decir, en una palabra muy sencilla, estar en el aquí y el ahora. Y en este momento no pretender controlar lo que siento, no pretender limitar lo que estoy sintiendo, no irme a un pasado, vivir de experiencias pasadas, ni quererme adelantar a un futuro a lo que va a pasar. Simple y sencillamente permitirme sentirlo en el aquí y el ahora. El segundo principio es la apertura a la experiencia y los hechos. Es decir, muchas veces tenemos como resistencia a este tipo de técnicas porque pues quizá de alguna manera nos cuesta como concentrarnos y no nos permitimos dar esa apertura a saber cómo me estoy sintiendo, conocerme a mí misma, darme cuenta qué está pasando en mi cuerpo, en mis sensaciones, en mis emociones, en mis pensamientos y permitirme no interpretarlos, simple y sencillamente sentirlos o vivirlos. Ahí es donde se presenta también el principio número 3, que es la aceptación radical. En ocasiones, y también parte de la normalización justo de las patologías, es tener que evitar ese malestar o clasificar las cosas dentro de lo evitativo hacia lo negativo. Y en esta aceptación radical es permitirnos vivir la experiencia, no importa si tiene una connotación positiva, negativa, perfecta o imperfecta, simple y sencillamente son experiencias que son parte de la vida, que son normativas y que tenemos que irlas apreciando, sintiéndolas, siendo conscientes de cada momento que estamos viviendo.
Otro de los principios importantes que tiene esta técnica es la elección de experiencias. Si bien en el contexto en el que nos desarrollamos hay un cúmulo de situaciones, hay un cúmulo de cuestiones que pueden, digamos, llamar nuestra atención, tenemos la posibilidad de elegir y focalizar con qué experiencia queremos trabajar. Entonces, a través de esa experiencia podemos poner esa atención selectiva y concentrarnos en lo que queremos realizar. Y es así como elegimos la experiencia, ¿no? Puede ser en el respirar o en las actividades cotidianas, que más adelante se les van a ir mostrando algunas de las técnicas que se realizan, pero es saber que así como podemos vivir las distintas situaciones, podemos elegir con cuál queremos profundizar o en cuál queremos justo ser conscientes y concentrarnos. Y el último principio es el control. No se trata de controlar lo que estoy sintiendo, no se trata de limitar mis emociones o mis sentimientos, sino simple y sencillamente darme cuenta de cómo las estoy viviendo y cómo se están produciendo. Justo uno de las aplicaciones es esto, ¿no? Si yo quiero hacer un cambio, primero tengo que aceptar lo que estoy sintiendo para conocerlo y así poder controlarlo o regularlo más adelante. Es importante también que nosotros podamos entender un poco acerca de lo que es la fisiología del mindfulness. De acuerdo con Siegel, esto en el 2007 y hasta el 2010, pues existen funciones de la corteza prefrontal que se activan con esta práctica. Entre ellas podemos encontrar que una de estas funciones pues es la regulación corporal, la comunicación sincronizada de lo que estamos experimentando tanto de manera interna como externa, también el equilibrio emocional, flexibilidad a la respuesta frente a las situaciones a las que nos estamos enfrentando, empatía, insight o introspección o lo que también nosotros podríamos referir como autoconocimiento. Hay también modulación del miedo, desarrollo de la intuición y conciencia moral. En este sentido, si hablamos de que mindfulness de manera general y totalitaria tiene que ver con un proceso de atención y es atención plena, entonces conviene definir qué es la atención, pues vamos a entender que es la capacidad de concentrar selectivamente nuestra conciencia o todos nuestros recursos atencionales en un fenómeno de la realidad. Y al hablar de realidad, pues podríamos entender que esta es subjetiva porque va a variar de persona en persona. Esta conciencia va a estar determinada por la capacidad de control incluso lingüístico que nosotros podamos tener para referirnos a aquello que estamos experimentando. Y por ello, Flores Sierra, esto en el 2016, describe el proceso de atención de la siguiente manera. Lo describe como un proceso tanto psicológico, porque tiene una base fisiológica en la interacción que se produce entre elementos de la corteza cerebral, pero también con los elementos subcorticales. Estos elementos combinados van a entrar en actividad mediante una serie de mecanismos particulares permitir regular la capacidad de la conciencia y de concentrarnos en un determinado fenómeno de la realidad. Es decir, nosotros podemos seleccionar, justo como lo mencionaba Evelyn hace un momento, en qué fenómeno, en qué situación o en qué experiencia queremos focalizar esta atención. También fue descrito que los centros cerebrales pues, van a alcanzar diferentes niveles de excitabilidad, una excitabilidad neuronal. Estos estados van a permitir a su vez o van a estar regulados por el tálamo y el sistema del hipocampo. Estos sistemas nos van a ayudar para que las neuronas que son especializadas inicien un proceso de discriminación de estímulos provenientes pues obviamente de la realidad externa. A su vez, nos va a permitir generar focos intensos de fijación que nos van a ayudar a inhibir elementos y estímulos menos necesarios. Es decir, nosotros podremos tener, nosotros vamos a permitir que la conciencia se concentre en un solo estímulo y a su vez se van a estar inhibiendo estímulos distractores que pueden ser menores al que capta nuestra atención. Por ello es necesario conocer cómo se está dando este proceso de atención a través del componente fisiológico.
Aquí nada más, como mención general, a lo largo de la historia se han creado distintos modelos de atención de cómo se va filtrando esa información. Y justo hay un modelo que dice que es como si tuviéramos un cuello de botella. Tenemos toda la información y de ese cuello de botella solo seleccionamos la que de acuerdo a los estímulos externos, de acuerdo a la historia de aprendizaje, podemos ir eligiendo. Y de ahí pues también hay otros modelos que dice que es como si tuviéramos un superprocesador y ese procesador se ve limitado y justo en ese límite podemos elegir qué información sí y qué información no, de acuerdo a qué es más importante o qué es más estimular para nosotros. Por eso es que aquí cuando inicia el proceso va en el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque es el responsable justo de captar todos esos estímulos externos que tenemos, ¿no? Desde sonidos, olores, sensaciones, y el hemisferio derecho lo que hace es crear a través del método de síntesis una experiencia integradora donde genera un foco atencional y ya él ahí capta la información que desea tener. Posteriormente pasa al lóbulo frontal. En este lóbulo ya se empieza a conectar con las diferentes vías. Sin embargo, este lóbulo frontal es muy importante porque en la corteza prefrontal, si llega a haber como algún daño o alguna situación de que esté como con alguna afección, se puede presentar aquí justo el TDA, las situaciones de distractibilidad, así como un impacto en las ondas EEG. Por eso es importante tenerlo dentro de este proceso. Posterior a ello tenemos el tálamo. El tálamo lo que va a hacer es ya, digamos, concentrar esa atención selectiva, saber qué es lo que voy a distribuir, y ahí es donde entra la formación reticular. A través del sistema nervioso central se dan las instrucciones de lo que tenemos que concentrar en la atención, y con el sistema límbico, que son las neuronas, se va conectando a todo el hipotálamo y a la corteza central para que a partir de esos impulsos que se mandaron, ahora tengo una traducción en emociones y en acciones. Y así es como nosotros podemos focalizar. Si bien hay sistemas modulares de atención, nosotros decidimos cómo lo vamos a hacer. Y es por ello que el proceso de atención tiene tres mecanismos básicos. El primero, la selección de información. De todo lo que hay en el ambiente y en el contexto, a través de ese modelo de filtraje, yo elijo qué información sí quiero y qué información tengo. ¿Por qué? Porque es relevante para mí, porque es estimulante para mí, y de ahí la empieza a procesar el cerebro. El segundo mecanismo es la capacidad limitada. Si bien hay tantos estímulos, yo solo puedo poner atención de acuerdo a lo que me motivó, a lo que es parte del individuo, de lo que le está marcando en su historia de aprendizaje, y elijo cuáles voy a tener. Y el tercero es porque estamos justo en un proceso de condicionamiento donde tenemos este mecanismo de alerta con palabras claves, ¿no? Poner atención, escuchen, vamos a concentrarnos en esto, y puede ser por una instrucción externa o por una autoinstrucción, de manera que vamos preparando al cerebro para que focalice la atención. Y bueno, aquí de manera muy general es como se está dando el proceso de atención. Primero, estamos en un estado de vigilia. En este contacto con el medio ambiente, con el contexto, empezamos a interactuar y se empiezan a liberar los neurotransmisores, pero de alguna manera solo estamos como captando esos estímulos externos. Después, a partir justo de la historia de vida del individuo y del contexto, empezamos a focalizar esa atención y a crear conciencia. Y ahí ya va la parte de la regulación, ¿no? Ya focalicé que me interesa, empiezo a regular qué información voy a obtener, cómo la voy a procesar, y va el siguiente paso. Vamos a seleccionar esos estímulos y los empezamos a procesar. Y es donde se empieza a activar todo el sistema fisiológico que ya revisamos anteriormente a través de las zonas cerebrales para producir ciertas respuestas, lo cual ya se va formando en un proceso de percepción, memoria y aprendizaje. Entonces, cuando nos preguntamos por qué no todos ponemos atención a lo mismo, o por qué algunos individuos pueden concentrarse más en alguna situación que otros, justo tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje, con cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros intereses, cuáles son los deseos, los hábitos que tenemos, entre otros. Es importante también mencionar respecto a la atención que existen diferentes tipos. Hay diferentes clasificaciones, pero vamos a entender que estas se van a hacer de acuerdo al proceso de información o de acuerdo a la funcionalidad que tenga para nosotros.
Uno de ellos pues va a ser el estado de alerta y de vigilia, que va a ser un nivel primario porque nos va a permitir tener acceso a información del sistema nervioso central. Este estado va a tener o se compone de dos elementos. Uno que es la tensión tónica y que se va a referir al umbral o a este estímulo apenas perceptible para nosotros, lo suficientemente perceptible para que nosotros tengamos o prestemos nuestra atención durante la realización de una tarea. Tenemos también lo que sería entonces la atención fásica, que se refiere a la capacidad de respuesta que nosotros podemos emitir de manera rápida ante un estímulo que sea relevante para nosotros, pero que quizá este se presente pues de manera inesperada. Otro tipo de atención es la atención sostenida, que tiene que ver con la capacidad de focalizar la atención durante periodos prolongados. Es decir, pues que durante estos periodos prolongados nosotros necesitaremos resistir la fatiga, pero también las distracciones que puedan ocurrir durante este periodo atencional. Está también lo que es la atención selectiva y esto lo podemos definir como que es el nivel más alto del proceso atencional, justo porque va a seleccionar aquellos estímulos y tiene la capacidad de focalizar y estar alternando entre dichos estímulos que nosotros estamos observando. Es decir, pues nos permite ser selectivos con aquellos que llaman nuestra atención. Es importante mencionar eso por parte de la atención, pero si decimos que mindfulness, la técnica que vamos a revisar es MBSR y que se centra en la reducción del estrés, pues es importante que nosotros conozcamos previo qué es el estrés y vamos a comenzar con lo que es la fisiología. Iniciamos definiendo esta como categoría o este elemento, pudiendo decir que es una condición o un estado que va a alcanzar un individuo al responder a un estímulo cuando éste modifique su estado de equilibrio o su estado de homeostasis. Cuando este estado de equilibrio se ve alterado, se van a activar una serie de mecanismos tanto de comportamiento como fisiológicos, pero esta activación de elementos nos va a permitir que nuestro organismo pues, pueda responder para intentar adaptarse al factor que lo está estresando, que lo está alterando, y en ese sentido, pues de ahí vamos a partir. Bueno, el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo de España, esto en 1999, hace una descripción de la fisiología del estrés y nos dice que supone la activación de dos elementos principales. Uno es el elemento hipófiso suprarrenal y el otro es el sistema nervioso vegetativo. Hablando del primer eje, vamos a ver que se encuentra involucrado el hipotálamo. El hipotálamo, para iniciar con todo este proceso, pues va a segregar la hormona CRF o corticotropina, que va a actuar sobre la hipófisis, secretando la hormona de adenocorticotropa, es decir, o también conocida y abreviada como ACTH. Esta secreción va a incidir directamente sobre la corteza de las glándulas suprarrenales y pues va a dar lugar a la producción de corticoides que van a pasar al torrente circulatorio y de ahí pues van a producir múltiples incidencias orgánicas. Por ejemplo, lo vamos a ver reflejado en un aumento de calcio, de fosfato, de lípidos y que estos van a ser liberados por los riñones y que a su vez de la fuerza como de la masa muscular. El segundo de los elementos de los que también nos hacen una aproximación teórica para permitirnos entender cómo es que funciona el estrés es el nervioso vegetativo. Este sistema está encargado de mantener la homeostasis del organismo. Se va a apoyar, por lo tanto, de la activación simpática que va a suponer la secreción de catecolaminas, por ejemplo, la adrenalina, que se segrega en casos de estrés psíquico, pero también en casos de ansiedad. Asimismo, otros de las catecolaminas liberadas, pues es la noradrenalina. Esta aumenta su concentración en el estrés de tipo físico, es decir, en todas aquellas reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo que suceden cuando nosotros nos encontramos en una situación estresante o de alto riesgo para nosotros. Va a permitir que nuestro cuerpo entre en un estado de alerta y lo va a preparar para que entre en un estado de lucha o de huida.
A su vez, esto va a permitir enlazar el fenómeno del estrés con los fenómenos psicofisiológicos de la emoción, es decir, con todas aquellas emociones que estamos presentando al momento de ser sometidos ante una situación estresante. Ahora bien, como la técnica se trata de aplicar mindfulness sobre el estrés para conseguir su reducción, es importante poder conocer las diferentes fases, ya que al tener la atención o la conciencia plena sobre ellas, podemos ir identificando en qué fase estoy, qué estoy sintiendo y cómo puedo ir en un segundo momento, al aceptar cómo me siento, poderlo regular. La primera es la fase de alarma. Esta primera fase es donde aparece el estresor o la situación amenazante y el cuerpo quiere reaccionar inmediatamente, justo preparándose para esa lucha o huida. Al tener esa situación, y automáticamente se activa todo el sistema, ¿no? Empiezan a liberarse los glóbulos rojos, al liberarse, pues hay un aumento en la parte de frecuencia cardíaca, en la parte sanguínea, los glóbulos rojos se van a focalizar justo en la parte de el cerebro, el corazón y los músculos. Es por eso que presentamos la tensión muscular, es por ello que tenemos como esta parte de taquicardia y hace que al focalizarse en las partes importantes le reste atención a las otras partes que estaba cubriendo, como lo es la piel. Entonces empieza a aparecer la palidez y asimismo pues se va nutriendo hacia los puntos centrales y deja descubiertos los intestinos. Y es donde tenemos como estos retorcijones, como este dolor, porque está focalizado para poder sobrevivir y el organismo reacciona con una forma de tener que buscar este control o esta capacidad respiratoria ante la presente agitación. Por eso cuando mi compañera les mencionaba cómo va desde los neurotransmisores activando todo el sistema, pues en automático reaccionamos ante esta alarma. La segunda fase es cuando ahora el organismo trata de poner resistencia o de adaptarse a la situación. Entonces lucha con todos los niveles organísmicos para poder reducirlo y volverse a adaptar en este justo adaptabilidad y hace que el nivel de cortisol se relaje y empezamos como a reducir la sintomatología. Ya podemos como a través de este contacto neurobiológico bajar o reducir la intensidad de los síntomas. Ahora, en la última fase es la fase de agotamiento. ¿Por qué? Porque podemos estar constantemente en situaciones de estrés, por ejemplo, cuando es una situación laboral que es algo constante que tenemos, eso hace que la duración prolongada o también que estemos en constante exposición genere un estrés crónico o genere ya un daño en el organismo. Si ya vimos que en la fase de alarma activa como esta parte de glóbulos, baja la parte o activa también el sistema de defensas, pues obviamente en un estrés crónico incluso puede generar hasta enfermedades a futuro. Bueno, ya que hicimos un recorrido por todos los generales del mindfulness, ya hicimos también un recorrido por definir qué es la atención y todos los procesos involucrados y todos los procesos y todos los aspectos involucrados en la atención y también en lo que es el estrés. Vamos a hablar ahora sí propiamente de la técnica y vamos a comenzar principalmente con el creador. Como dijimos de manera inicial, el autor de todo este programa es Jon Kabat-Zinn. Él es un profesor emérito de medicina que realizó su doctorado en medicina molecular y esto en Massachusetts, en el Instituto de Tecnología. Es fundador de la Clínica de Reducción del Estrés en el Centro Médico de la Universidad, también de Massachusetts, y por supuesto, pues es quien desarrolló el programa de Mindfulness MBCR. La población a la que está dirigida es variada, pero inicialmente se desarrolló en un entorno completamente clínico. Esto pues en un intento de ayudar a las personas con enfermedades crónicas y con dolor. Actualmente se ha extendido a la población a las que se puede aplicar y algunas de estas poblaciones son a personas con dolor crónico, como lo mencionábamos hace un momento, pero también y por supuesto a aquellas personas que sufren de estrés y de ansiedad. También a aquellas personas que tienen una depresión recurrente, incluso a pacientes que llegan a tener cáncer de mama y de próstata y desde luego pues a pacientes que también puedan llegar a presentar burnout.
Ahora, ¿cuáles son los objetivos o las metas que pretende alcanzar? Estos objetivos están muy de la mano o muy alineados a la parte de los principios. El primero, bajo el tema que tenemos, es reducir el estrés. ¿De qué manera lo podemos reducir? Si nosotros somos conscientes y experimentamos lo que estamos sintiendo de manera física y emocional, podemos entenderlo y justo al poder entenderlo podemos a futuro tener un cambio o una modificación. Es algo similar al semáforo, ¿no? Soy consciente de qué estoy sintiendo, identifico qué se está activando, vivo la experiencia y puedo irla regulando de manera futura. La segunda es mejorar la conciencia. Si yo de manera constante empiezo a hacer este ejercicio, esta práctica de estar presente en esta atención, en el aquí y el ahora, y no lo critico, no lo juzgo, voy a empezar a identificar cómo me estoy sintiendo, cómo lo estoy viviendo, cómo lo puedo manejar hacia una situación futura. Otro de los objetivos es fomentar la regulación emocional. Y ya les mencionaba a mi compañera, ¿no? Se da en atención justo a trastornos de ansiedad, depresión o problemas emocionales. ¿Por qué? Porque si yo voy generando este autoconocimiento de sensaciones y emociones, puedo saber cuál es la intensidad en que la experimento, puedo saber en qué momento se me está activando, puedo saber cuánto es esa duración que se presenta en mi parte corporal y cómo puedo en algún momento dejar que pase y volver a regularme, porque ya estoy conociendo cómo se está presentando o porque además sé cuando se está activando y puedo lograr hacer ese cambio. Que recordemos, la atención plena es aquí y ahora. Otro de los objetivos es mejorar la calidad de vida. Si yo logro hacer como estos ejercicios que van en una de las técnicas es como irlos acompañando de meditación, de relajación, de conocernos, en automático vamos a ver un impacto al reducir el estrés y también por lo mismo va a mejorar nuestra calidad de vida, ya que vamos a ir pudiendo identificar cuando hay una cuestión de salud física o emocional. Y el último de los objetivos es desarrollar la resiliencia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos conociendo, vamos siendo conscientes, podemos tener experiencias previas y saber que ya lo pudimos superar y entonces eso me va a hacer a mí más resistente para cuando vuelva a tener esa situación, sabré que vienen desafíos, pero que como ya los experimenté en su conciencia o en esta atención, los puedo tomar de manera más calmada o con mayor claridad. Bueno, y para continuar, también es importante que podamos abordar las limitaciones que tiene este programa. Se encuentran resumidas en 6. Posiblemente identifiquemos más en la práctica y a medida que lo vayamos aplicando con las diferentes personas o consultantes. Y el número 1, pues es que requiere práctica constante. Es algo que no se va a lograr concretar solamente si lo hacemos un día, 2 o una semana, y muchas veces pues las personas no tienen esta disciplina necesaria para poderlo estar practicando constantemente. La segunda es que pues no es una solución rápida, justo por lo que acabamos de comentar, que requiere práctica y por lo tanto la práctica pues requiere tiempo. Una tercera limitación es que no es adecuada para todas las personas, como cada una de las técnicas que hemos conocido, incluso de los programas o de las terapias. Y esto porque a algunas de las personas les puede resultar de cierta manera incómoda. Algunas personas han referido que no se sienten cómodas como en esta sensación de cerrar los ojos o como de meditación un poco y de prestar como la atención plena a lo que está pasando, o incluso no se sienten cómodas con cuestiones como sonidos que ayuden a relajar, y todo esto lo menciono porque una parte de nuestro entrenamiento o una parte de este programa va relacionado con la meditación. Otra de las limitaciones pues es que requiere instrucción adecuada, es decir, que requiere entrenamiento. Al ser un programa se requiere una capacitación específica porque más adelante vamos a ver que se requiere incluso de otras habilidades que posiblemente no dispongamos en este momento. Sin embargo, nosotros con todas estas limitaciones que estamos por revisar, pues la podemos incorporar no como un programa completo, pero sí como una técnica auxiliar en lo que nosotros deseemos trabajar. Una quinta limitación es que a pesar de todas las evidencias que se han encontrado acerca de los beneficios, pues es un tratamiento que es incompleto. Esta solamente es una parte de algo más integral.
que si bien nos va a ayudar y va a haber beneficios para nuestros consultantes, pues al final de cuentas, por sí solo no es como que lo ideal, ¿no? Que se aplique. Y la sexta limitación que podemos encontrar es que puede no ser efectivo en crisis graves y que en su lugar pues pueda requerir algo mucho más específico o individualizado la persona para quien se desea aplicar. Bueno, vamos a encontrar aquí que la técnica pues lleva ciertas fases, y antes de ver esas fases es importante retomar algo que menciona Kabat-Zinn dentro de uno de los manuales que se han presentado como para que nosotros podamos tener idea y noción de cómo es este programa. En estos programas él hace énfasis en que pues las personas estamos cada vez más desconectadas de todo aquello que nos rodea. Y esto pues va a tener un impacto en el aumento de trastornos asociados con el estrés. Y ciertamente es así. En la actualidad, pues cada vez estamos más inmersos en un mundo de multitareas, donde definitivamente no es que nuestra atención completa y plena esté focalizada sobre una sola actividad. Sin embargo, tratamos a lo mejor de ser más productivos. Es una palabra que últimamente se ha utilizado mucho, la productividad, pero que esa productividad conlleva pues no estar conscientes del todo sobre lo que estamos realizando o ejecutando. Entonces, pues es importante hacer como esta reflexión, porque al final de cuentas todo el entrenamiento o todo lo que se refiere a mindfulness tiene que ver con esa atención plena y selectiva. Y voy a retomar algo que mencionaba Evelyn en uno de los principios, ¿no? Y requiere que tengamos como esa mirada de principiante, de ser curiosos ante lo que estamos experimentando y focalizarnos en la atención. De manera general, este es un resumen de todo lo que es el programa, pero lo vamos a ir desglosando poco a poco. El programa que plantea Kabat-Zinn consta de 8 sesiones semanales y cada una va a tener una duración de 2 horas o de 2 horas y media. Además, también va a estar acompañado de trabajos para que las personas lo realicen en casa. Va a incluir 3 prácticas que se le denominan prácticas formales y que son las siguientes. La primera es meditación, que puede ser sentada o también puede ser caminando. La segunda es la exploración del cuerpo o un body scan. Y la tercera es el Hatha Yoga, que esas 3 entran dentro de lo que decimos prácticas formales. Sin embargo, también, como decíamos, va a estar acompañado de algo informal y esto consiste en aplicar conciencia plena en todas las actividades de la vida cotidiana. Esta es una propuesta que en lo particular me parece bastante novedosa porque incluso en los manuales que se describe todo este programa en diferentes, habla acerca de que mindfulness con estas meditaciones informales está hecho incluso para aquellas personas que somos muy ocupadas, ¿no? O que de pronto tenemos muy poco tiempo para poder realizar una actividad en específico. Entonces, más adelante las vamos a detallar. Justo para aplicar esta técnica, Kabat-Zinn nos muestra que hay que seguir ciertos principios que nos ayuden a llegar a la atención plena, porque muchas veces queremos realizar la técnica, pero ocupamos de esta preparación y para ello necesitamos tener una actitud de disposición y un compromiso para poderlo realizar, y sobre la práctica y la constante realización vamos a poder tener como esa experiencia. El primer principio que él pide o solicita para que podamos llegar justo a este mindfulness es no juzgar. Les reitero, van como de la mano con los principios, ¿no? Si nosotras o nosotros nos ponemos en una postura y empezamos a vivir la propia experiencia, pero no poniéndole un calificativo, ni tampoco dejarnos llevar como por estímulos internos o externos, simple y sencillamente viviendo en el presente lo que yo estoy viviendo, podemos aprender a identificar cómo nos estamos sintiendo. Por eso se refiere que mindfulness es una práctica de metacognición, porque es identificar sobre lo que nosotros mismos estamos pensando. El siguiente principio que tiene es justo el principio de paciencia. Como les mencionaba mi compañera,
requiere de varias sesiones, son suficientes sesiones con un tiempo prolongado. Entonces, si la persona no tiene este entrenamiento de respiración o de relajación, de repente se puede desesperar, ¿no? Puede decir, pues es que no logro como conectar, o puede incluso en las limitaciones también esas personas que tienen como problemas atencionales, ¿no? Una persona con TDA no tendría como la posibilidad de estar realizando esta práctica. Al tener esta paciencia, tenemos que justo ir con calma viviendo nuestro proceso en el tiempo que nos corresponde sin quererlo acelerar, sin querer decir, pues es que no lo logro, como esta parte de no poder focalizar. El tercer principio es tener una mente de principiante. Muchas veces a través de las rutinas, de las tareas de trabajo, de las situaciones cotidianas que vivimos en un mundo pues bastante competitivo y globalizado, no nos permitimos sentir o identificar qué estamos viendo, simple y sencillamente vivimos la rutina por vivir. Y en este principio de mente principiante, valga la redundancia, nos dice que nos permitamos experimentar como si fuera la primera vez, que podamos vivir esa experiencia en todo el esplendor de las sensaciones, del pensamiento, de las impresiones, las creencias, saber qué estoy sintiendo de mí mismo, qué estoy percibiendo del otro, cómo me estoy en este mismo contexto, cómo lo estoy vivenciando, ¿no? Dejarme sorprender de alguna manera por lo que estoy pensando y viviendo en ese momento. El cuarto principio es la confianza. En ocasiones vienen como toda esta parte de sobrepensar, de la rumiación, y no nos permitimos darnos cuenta que tenemos que confiar en nosotros mismos, en saber que nuestro mismo cuerpo nos va indicando qué está pasando. Por eso es esa conciencia plena, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy viviendo. Y ahí se fortalece nuestra intuición, nuestra sabiduría, pero también la bondad. De hecho, una de las prácticas que fortalece el mindfulness es la pausa compasiva, el poder tener como este contacto conmigo mismo y a través de no juzgarme tanto, sino como ir apoyándome en este proceso. Otro de los principios es no esforzarnos. Muchas veces, si no se tiene esa práctica, queremos como tener el resultado inmediato, ¿no? Tener que ya pues ya quiero relajarme, quiero que esto tenga como un impacto justo en mi calidad de vida, en la reducción del estrés, ¿no? O sea, es un proceso, una constante práctica. De hecho, algunos de los maestros budistas lo refieren que debería de ser un estilo de vida y no solo dejarlo a nivel de una técnica, sino como un modelo incluso de intervención en diferentes niveles, individual, en parejas, familias e incluso comunitarios. El sexto principio es la aceptación. Literal, va muy de la mano con el principio de aceptación radical, ¿no? Aceptar las cosas tal y como son, no quererlas cambiar. Muchas veces en esta cuestión de la psicología o de la parte de querer sí, generar como esa, evitar la patología o también querer evitar el malestar, no aceptamos los momentos que pueden ser quizá desagradables o que nos generan malestar, pero esa aceptación de tanto lo agradable, lo desagradable, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo perfecto, imperfecto, nos permite ir identificando y viviendo ese momento, pero lo más importante es llegar a esa aceptación, no quererlo cambiar, simple y sencillamente aceptarlo y vivir esa experiencia. Y ahí es donde entra el principio número 7, que es el de ceder, donde ya no importan como esta parte de querer rechazar lo que no me gusta o cuando muchas veces nos aferramos a un pasado porque queremos ese pasado o estamos divagantes en un futuro de lo que nos gustaría y no vivimos el presente. En el ceder es literal dejarnos llevar, literal soltar lo que ya no nos está como del pasado jalando, ni tampoco esperar generar como estas expectativas, sino ceder a ese momento, a esta experiencia en esta situación aquí y ahora presente, pero identificando cómo me está a mí moviendo como esta conexión, ¿no? Muchas veces hacemos la disociación mente-cuerpo, ¿no? Aquí es un todo integrado en qué pienso, qué siento, cómo lo estoy viviendo, cómo se está manifestando en mi corporeidad. Bueno, y a partir de este recorrido, entonces ahora sí vamos a hablar de las prácticas formales como tal, que al inicio lo mencionábamos como de manera solamente resumida, ¿no? Algo de lo que propone o se propone en este programa es el escáner corporal o el body scan, que es un ejercicio que va a llevar alrededor de 40 minutos y en esos
en esos minutos, nuestra atención tendría que dirigirse de manera secuenciada hacia cada parte de nuestro cuerpo. Esto mientras que la persona está acostada o de espaldas y con los ojos cerrados. Es justo por lo que decíamos también que puede no ser para todas las personas, porque hay para quienes estar bajo esta situación les genera más angustia o estrés o no logran como concentrarse y se sienten incómodos pues ante las sensaciones que están experimentando. Otra de las prácticas formales es la meditación sentada, y aquí básicamente se va a instruir a los participantes o a la persona que consulta a sentarse en una postura pues relajada, de alerta, pero es alerta dirigida hacia la atención de las sensaciones y también de la respiración de lo que está viviendo en el momento pues presente. Otra de las prácticas formales es el Hatha Yoga, que es una práctica en la cual se practica llevar la atención plena hacia todas las sensaciones corporales. Esto durante la realización pues, de estiramientos, que en su mayoría son suaves, pero también pueden ser de pie o pueden ser de acostados. Aquí era lo que les mencionaba hace un momento, se requiere un entrenamiento, posiblemente muchos de nosotros pues no tenemos estas habilidades como de practicar yoga y en consecuencia a lo mejor nosotros tampoco podríamos hacerlo extensivo o aplicarlo a alguien más, ¿no? Quizá podamos recurrir o tener otra herramienta a la mano como a lo mejor personas o un equipo que también puedan hacer como esta parte complementaria o en su caso no llevar a cabo el programa o el entrenamiento como se dice aquí, sino aplicar ciertas prácticas que le puedan generar a la persona esa conciencia plena de disfrutar las experiencias, de estar en el momento y de conciencia plena sobre todo. Otra de las que sí podemos hacer, por ejemplo, es la respiración consciente. Aquí pedimos a la persona que se centre en ella, que experimente libremente todo lo que está sintiendo y todo lo que sucede en su entorno propio, en su propio ritmo respiratorio. Y aquí es importante porque por lo regular cuando nos dicen concéntrate en la respiración, pareciera que de manera automática todos intentamos como controlarla o regularla, ¿no? Pareciera como si centrarnos en la respiración tuviera que ver con realizar respiraciones profundas, inhalar profundo y exhalar también de manera profunda, de manera más calmada y pausada. Mindfulness no pretende eso, solamente dice enfócate en tu respiración, pero en el ritmo que ya tienes, obsérvala, cómo se está viviendo, cómo la estás experimentando, qué es lo que estás sintiendo. Y bueno, hay también prácticas informales que a mí me parecen bastante interesantes y que creo que estas sí pueden ser como de cierta manera algo que podemos incluir dentro de los tratamientos que nosotros podamos implementar con algunos de nuestros usuarios. Aquí en estas prácticas informales se le solicitan a las personas que en las actividades cotidianas que ya realice, fuera de las sesiones obviamente, tales como comer, cepillarse los dientes, caminar, bañarse, tender la cama, salir a caminar con su mascota, cualquier actividad cotidiana que ya realice, que lo haga con una atención plena, con una atención consciente de todo lo que está haciendo en el momento. Focalizarse en la experiencia y me parece que eso es un ejercicio que justamente, como lo menciona este programa, ¿no? Requiere práctica, no es sencillo. Conforme uno va avanzando, a veces intenta poner como la atención en una actividad en específico, pero llegan distractores que son naturales, que son esperados, pero justamente por eso se requiere practicarlo. Justamente también durante estas sesiones que nosotros podamos tener con nuestros pacientes, aquí se maneja como que se discute acerca de, ¿no? Pero es un compartir de cualquier manera, de elucidar dudas, de acompañar incluso a nuestros usuarios para que nosotros podamos hasta realizar como algo de psicoeducación acerca de la interacción de cómo funciona esta dualidad de nuestra mente y del cuerpo. Cómo entonces surgen las respuestas de lucha y huida o huida cuando enfrentamos situaciones estresantes. También aquí pues podemos comentar o podemos compartir pues diferentes maneras que sean funcionales
y específicas para nuestros usuarios para que enfrenten las situaciones pues que al final del día son la fuente de estrés o lo que le está causando como este desequilibrio, ¿no? Proporcionarle las herramientas que puedan ser de utilidad para que practique de atención plena y también comentarle que esto pues es algo que se va aprendiendo de manera gradual, que no se adquiere de la noche a la mañana y que quizá un día nos va a salir muy bien, pero dos no y al final de cuentas pues es eso, práctica constante. Algunas recomendaciones que se sugieren para el programa es que podamos hacer esta práctica al menos media hora diario. Si empezamos a hacer esta práctica a través del escáner corporal, de la yoga, la meditación, podemos ir perfeccionándola. Y eso es algo importante que tenemos que hacerle ver al consultante, que mientras más él se preste a esta práctica, más fácil va a ser poder acercarse a la misma. Otra es justo un apoyo, como las tareas en casa, poder practicar de manera informal la atención plena, ¿no? Lo que ya les mencionaba mi compañera, incluso, por ejemplo, en los trastornos alimenticios o en los programas de obesidad, es mucho la conciencia al comer, para saber cómo estoy procesando esta situación, cómo me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, el dejarles estas prácticas informales permite fortalecer que de alguna manera puedan adaptarse muy bien al mindfulness. Y otro es poder llevar un autorregistro o un registro de estos protocolos de acciones que ya se mencionaron, tanto formales como informales, de manera semanal, y eso apoyarlo también del resumen de los puntos centrales basados en la reducción del estrés en cada sesión a través de los debates o de las pequeñas situaciones que les mencionaba Anita. Si nosotras somos conscientes de lo que estamos sintiendo y podemos usarlo como una forma de regulación, poco a poco vamos a ir reduciendo esos grados de estrés y poder vivir de manera constante sabiendo que podemos focalizar nuestra atención en nuestro cuerpo y vivir justamente de manera consciente una mejor calidad de vida. Y pues así como recordatorio, una frase que nos deja uno de los autores y que va como muy de la mano de lo que es mindfulness, ¿no? La meditación tiene que ver con la búsqueda de la nada, es el descanso máximo, es mejor que el mejor sueño que has tenido, es un apaciguamiento de la mente, agudiza todo, especialmente tu apreciación del entorno, mantiene la vida fresca. Entonces es como la esencia, que pareciera ser repetitivo, pero sí es importante que lo tengamos presente porque es pues práctica para poderlo llegar a lograr. Muchas gracias.